¿Estás escuchando? COPE Ellín 90.6. Feria de Ellín, en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Atracciones, espectáculos, toros, deporte, gastronomía, cultura, tradición. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todos tenemos mucho que ver y mucho que disfrutar en la Feria de Ellín. Y para que tengas información de todo lo relacionado con la feria, la Diputación Provincial de Albacete te ofrece Vive la Feria, un programa de Solo Radio COPE Ellín de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la tarde. José Aurelio Martínez. Muy buenas tardes, saludos cordiales. Aquí comenzamos un nuevo programa, un día más. Vive la Feria, la edición correspondiente al 14 de septiembre. Pues vamos conformando una semana, como puedes comprobar, con contenidos sin duda muy interesantes, todos ellos relacionados con nuestra feria. Comenzábamos con el programa Puerta Grande, donde el asunto taurino sin duda colmó nuestras expectativas, conociendo el cartel, hablando un poquito de ellos, centrándonos también en, bueno, pues cómo han ido las cosas para nuestro novillero y torero, respectivamente, en la Feria de Albacete. Estuvimos hablando largo y tendido de Diego Carretero y de Cristian Pérez, que han estado los dos ahí bien representándonos en, como digo, en el aspecto novillero y torero en esta Feria 2022. Ayer teníamos la oportunidad de hablar también de muchísimas cosas. Nos faltó tiempo. Sí, es verdad que deberíamos haber tenido un poquito más de tiempo porque, claro, tenía muchas cosas que contarnos, tanto la concejala de Feria y Fiestas como el alcalde de Ellín, que fueron nuestros invitados en el día de ayer. Y hoy, como ya te vengo comentando desde hace unos días y también a lo largo del día de hoy, tenemos clase de historia. Vamos a buscar historia de nuestra feria, vamos a volver atrás, pero no unos cuantos años, sino bastantes. Esas cosas que están escritas, que han quedado ahí para el futuro y que ese futuro que es hoy, pues nos hace disfrutarlos a través de la radio. Todos esos temas, todos esas noticias, esos momentos que se vivían pues hace muchos años. Por lo tanto, enseguida vamos a saludar a Juanjo Villena. Bueno, saludarlo nos saludamos ya. Juanjo, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas tardes. Qué ganas teníamos. Esto es así, vamos de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Bueno, pues hoy nos propones, como yo es que siempre lo digo, ¿no? Buscamos la manera de siempre dejar un programa por lo menos para hablar de la historia de nuestra feria, y en este caso vienes muy bien preparado. Veo ahí que traes un montón de papeles que nos vas a comentar, ¿no? Estos siempre van conmigo. ¿Sí? Por si acaso. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. La presentación ya está hecha, la invitación a que te quedes con nosotros también. Y vamos descontando días para la feria porque está mucho más cerca de lo que parece. Vive la feria en Solo Radio. COPE Ellín, la radio de tu ciudad. ¡Comenzamos! ¿Quieres disfrutar de la cosmética natural y ecológica? En Farmacia María Cecilia Fernández Molina, en Gran Vía 10, tenemos una amplia gama de productos dermocosméticos para todo tipo de pieles, saludables, naturales, 100% ecológicos y con el asesoramiento de profesionales de farmacia. Cuida y retrasa el envejecimiento de tu piel en Farmacia María Cecilia Fernández Molina. Productos ecológicos certificados y libres de tóxicos. Marcas cruelty free y veganas. Visítanos, te ayudamos a elegir el producto que tu piel necesita. Farmacia María Cecilia Fernández Molina, en Gran Vía 10 de Ellín. Teléfono 967 30 11 56. Construcciones Francisco Avellán, contigo desde 1975. Una trayectoria avalada por el buen hacer en el sector de la construcción, edificación y servicios. En Construcciones Francisco Avellán, nuestra prioridad son los clientes y sus proyectos, buscando soluciones que aborden todos los aspectos de la obra en ejecución. Construcciones Francisco Avellán, en calle Mesones 15 de Ellín. Teléfono 967 30 17 25.
Trabajos como el del convento de los franciscanos y la iglesia de San Roque hacen que nos sintamos comprometidos con el patrimonio, historia y desarrollo de Ellín. Imagina un mundo mejor, por ti, por nosotros y por los que vendrán. Recicla. Con Aki Reciclajes gana el medio ambiente y ganas tú. Si tienes residuos como electrodomésticos, baterías, chatarras, metales, tráelos. Te pagamos por ello. Aki Reciclajes, Avenida de la Libertad 248 de Ellín. Salida a Albacete, teléfono 967 30 08 63. Y recuerda, por un mundo mejor, Aki Reciclajes. Un año más, vuelve Vive la Feria con Solo Radio Copellín. Un programa ofrecido por la Diputación Provincial de Albacete para que estés informado de todo lo relacionado con la Feria de Ellín en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. La Feria de Ellín desde la historia. Juanjo Villena, bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Te doy la bienvenida otra vez. Bien hallado. Con lo cual, eres más que bienvenido porque te damos la bienvenida 2 veces, aunque no deberíamos porque esta ya sabes que es tu casa y a nadie se le da la bienvenida cuando va a su casa, ¿no? Pues eso digo, si no mal asunto. Bueno, era necesario el tenerte ya con nosotros, que con esto de la pandemia y los trabajos y demás, nos ha costado mucho tiempo el volver a tenerte ahí sentadito, con lo que nos gusta escucharte, pero mira, viene una vez más Vive la Feria y es la excusa perfecta para que vuelvas a estar con nosotros. Pues tú ya sabes que desde hace mucho tiempo pues no me pierdo un programa previo a la feria para contar todas estas cosas. No sé si recuerdas, hace muchísimo tiempo cuando di la conferencia gracias a los amigos de Ellín en los salones de Caja Castilla-La Mancha, y que creo que fue algo interesante, aunque muy extenso porque yo me enrollo mucho, pero creo que fue bastante interesante, se congregó bastante público. Sí, la verdad es que fue interesantísimo, y yo creo que de ahí además yo he escuchado luego comentarios de muchas personas precisamente sacando los datos de aquella charla tan maravillosa que nos preparaste. Aquí ya sabes que hay un problema respecto a esa ocasión. El tiempo. Y es el tiempo. Con lo cual sí que te pedimos que nos dejes con la boca abierta, con datos que nos hagan sentir bien o mal, según los casos, porque oye, la historia es la historia y a veces no son las cosas lo que parecen, o son más positivas o son más negativas de lo que creíamos, ¿no? Así es la historia, ¿no? Con lo cual, cuéntanos muchas cosas que queremos saber de dónde venimos, y en este caso relacionado con la feria. Por cierto, antes de esto, nos visitan este año algunos de nuestros vecinos ilustres, amigos y hermanos de Ribello. Pues desde 2018 están viniendo, con lo cual este año pues también van a venir seguramente. Sí. Nos harán una visita de plan informal, porque las formales a veces no cuajan demasiado, pero de forma informal seguramente vienen. Muy bien. Bueno, pues serán bienvenidos sin duda. Tú no sé, el viaje aquel que había previsto, ¿se realizó al final? ¿No se realizó? Eso te voy a dejar la pregunta que se la hagas a la organizadora de aquel viaje, que es Fabiola. Ah, bueno, pues. O al alcalde. La próxima vez. Es que me viene esto a Ribello, precisamente por verte aquí, ¿no? Y saber que siempre ha ido un poco unido en los últimos años ese hermanamiento que tuvimos entre tú y nosotros y ellos, ¿no? Ha sido un poco el puente. Un poco de puente, pero realmente las instituciones son las que tienen que afrontar ese tipo de actos. Yo ahí no soy nada ni nadie. Entonces, por eso, a quien mejor le puedes preguntar, pues es a quien organizó ese viaje, y bueno, ya que nadie se ha atrevido a preguntarle, pues que le pregunte. Pues la próxima vez que esté con nosotros, hombre, es interesante saber si seguirán viniendo y bueno, y esa visita que estaba prevista, ¿cuándo se va a realizar, no? Porque seguro que muchos oyentes están interesados. Bueno, pues Juanjo, somos todo oídos.
tenemos hoy las orejas más grandes que nunca para que nos hables de nuestra feria. Yo creo que lo mejor sería comenzar por el principio. ¿De cuándo podemos datar la feria de Ellín? ¿Cuándo nace, de alguna manera? Pues mira, voy a empezar igual que empecé en aquella ocasión, que era desmintiendo todo aquello que se había hablado con anterioridad y se había escrito y se habían vertido ríos de tinta con el tema de que si los reyes católicos, que si Carlos V, que si tal y que cual. Y yo, por mi afán de indagar y encontrar realmente la documentación que acredite una cosa, porque no se puede hablar de algo si no se acredita, y llegué a encontrar el expediente de la concesión de la feria para Ellín en 1833 es cuando se concede, pero digamos que el trámite comenzó en 1830. E incluso, mucho anterior, lo intentaron otros procuradores que había aquí en Ellín, justo al finalizar la guerra de la independencia contra los franceses, porque los pueblos quedaron pues económicamente fatal y sanitariamente también, porque después de la guerra pues hubo epidemias. Entonces lo que intentaban los regidores de aquella época era buscar una fórmula que acaparase o atrajese el capital de fuera para poder solventar esas carencias que había en cada lugar. Entonces el objetivo de los regidores de la época era buscar esa fórmula. De hecho, ya te digo, justo al finalizar la guerra de independencia se hizo ese intento de solicitar a los reyes, que eran los que la concedían, ese título. No sé qué ocurriría, pero se volvió a intentar en 1830 y entonces ya cuajó el proyecto de feria. La feria es, como todo el mundo ya sabemos, es un mercado grande donde se concentra gente de muchos lugares, comerciantes de muchos lugares más lejanos de donde se celebra, de la localidad donde se celebra. Y además, pues esas transacciones económicas siempre queda una parte en el lugar donde se celebra, que para eso ese era el fin, ¿no? Era recaudar dinero. Y en el expediente, que es digno de leer, pues se ve ese afán que tenían los regidores de cara a su pueblo, ¿no? De cara a solventar ese problema. Uh-huh. Y bueno, pues lucharon por eso pues hasta que lo consiguieron. Y el expediente, ya digo, es muy majo, muy bonito de leer, se ve todo el proceso, desde que se solicita, de que se mandan los poderes a un enviado allí a la corte para que gestione todo esto, cuando se concede, cuando se pagan las tasas para que sea efectiva la concesión, etcétera, etcétera. Este verano, en las vacaciones, me acordé de ti, porque precisamente yo recordaba de esa charla que nos preparaste, lo del sentido de feria, ¿no? Lo que significaba feria, que nosotros quizás pues ya lo hemos convertido directamente en fiesta, y la feria para nosotros pues es lo que ocurre en Albacete, por ejemplo, ¿no? Sí, la diversión, el jolgorio, o nuestra feria, ¿no? La música, el tal. Y recuerdo, estando en un pueblecito de A Coruña, que me decían, pues qué casualidad, porque mañana es la feria aquí. Y yo decía, ¿la feria? ¿Y dónde sí, es aquí. ¿Dónde está todo lo que lleva una feria, no? Pues los elementos estos de decoración, los cachivaches estos para montar y todo esto. Y claro, no, sí. A ver, es lo que vosotros llamáis mercado. El mercado nuestro de los miércoles, sí. Es allí la feria. Allí se llama feria, que viene a dar fuerza a lo que nos está comentando. Es el término. Lo único que la feria dura bastante más en el tiempo, es más largo que en el tiempo que un mercado. Un mercado es periódico y dura un día, y la feria pues duran varios días, se congrega gente de lugares mucho más lejanos, donde se hacen transacciones de todo tipo, de ganado, de piezas que no se encuentran aquí habitualmente. Yo qué sé, se maneja, o sea, tiene otro nivel. Por eso era muy interesante de que aquí se celebrase eso. Y con esas transacciones el ayuntamiento recaudaba dinero, y ese dinero lo destinaba a las gentes que no podían contribuir con el ayuntamiento. O sea, el que no podía pagar,
imaginar en términos actuales, el que no podía pagar el IBI porque era pobre de solemnidad, pues con esos dineros lo que se hacía era rellenar la hucha del ayuntamiento, porque la gente no podía pagar. Juanjo, y céntranos un poquito en el tiempo. ¿Estamos hablando de qué año, qué fecha? 1833 ya es la concesión. La feria se celebra en el 34, pero no se puede celebrar porque hay una epidemia de cólera. Vaya. Y bueno, ese año se nos tuerce el asunto. Yo lo que siempre me hubiese gustado, bueno, yo visualizo, cuando leo todas estas cosas, visualizo el momento y tal, y es esa primera feria. ¿Cómo sería esa primera feria? ¿Y dónde se celebraría? Porque habría una inauguración, imagino, ¿no? El córtese de cinta que se hacía en la época de que era inaugurada la primera feria. Es que hay que tener en cuenta ese ambiente, ¿no? Lo que ocurre es que no tenemos esas actas de pleno donde se vería reflejado cómo se organiza esa primera feria, que es una pena y sería muy curioso, pero sería muy muy elocuente de encontrar eso, ¿no? Sí, que además estás hablando de la primera feria, o sea que no nos vale porque normalmente hacemos esto, ¿no? Y es intentar recordar la feria más lejana que tenemos nosotros en el tiempo y decimos, bueno, pues sería pues en el Jardín Martínez Parras con esto de madera puesto ahí, las sillas que me han dicho siempre y tal, que no, estamos mucho más atrás. Estamos mucho más siglo atrás, ¿no? Más atrás. Claro, entonces, claro, esa primera feria, ¿cómo sería todo? ¿Cómo estaría, no? Qué pena que de verdad no tengamos información de cómo no hay fue. nada, no hay ni un folleto que te diga pues se hizo en el Raval o se hizo en tal sitio, tal. Las posteriores sí que podemos sacar más o menos dónde se realizaban, pero esa primera feria es que es para imaginársela, bueno, lo bonito también, que te lo puedes imaginar dónde, cómo y cómo fue, pero sería una feria memorable, claro. Bueno, pues, nosotros ya somos incapaces de celebrar ni siquiera los aniversarios, o sea, imagínate en aquella época. Bueno, pues una parte importante de la feria precisamente es dónde se va localizando con el paso de los años, que yo no sé si de esto, Juanjo, tenemos suficiente información. ¿Sabemos dónde se ha ido celebrando con el paso de los años la feria de Ellín? Sí, porque sí que hay de forma indirecta o con lo que se llama documentación secundaria, que es, digamos, la primaria es la que genera las administraciones y la secundaria, pues, por ejemplo, la que genera, pues, los medios de comunicación de la época o tal, ¿no? Entonces sí que hay alguna referencia en los periódicos de la época o en los boletines de la época y tal, y sí que se puede saber por noticias así sueltas y raras dónde se podía celebrar. Por ejemplo, en 1851 hubo un asesinato en la feria. Vaya. Entonces, por esa trágica noticia se sabe dónde se produjo y en qué momento. Entonces, se habla de que se produjo en la calle de Eras, en la calle de las Heras, que era donde se celebraba porque el ganado, porque dentro de una feria hay una feria de ganado donde se vende, donde se compra y tal, siempre se instalaban a las afueras del pueblo, en una zona donde hubiese agua, pero en una zona amplia, etcétera, etcétera. Y por lo visto se hizo, en aquella época se hizo en esa zona, por la noticia esta del asesinato y de que se produjo de un, digamos, de un trabajador, de un señorito de turno, pues a su señorito que se lo cargó allí malamente. Entonces sabemos por esa noticia que en una época se celebró en la calle de Eras, que no es como la calle de Eras que conocemos ahora, que aquello era un descampado. O sea, estamos hablando por la zona de franciscanos, por detrás, ¿no? Digamos que según vienes hacia acá, pues la margen derecha, digamos que o no existía o existía algún caserón. Digamos que la parte donde existía más casas es en la margen izquierda. Pero entonces aquello queda al descubierto. La más pegada al casco urbano actual, ¿no? Exactamente. Vale. Ahí habría en su época pues alguna casa. También había mucha huerta ahí, pero bueno, era una zona susceptible de que se pudiese celebrar ahí, estuviese cerca del casco del pueblo, el casco urbano,
y no se pudiesen instalar allí los ganaderos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cada X tiempo, ¿no? Seguramente pues con el crecimiento de Ellín o con otros lugares que van apareciendo y que dan la sensación que podría ser, supongo que siempre se cambiaría con el interés de que fuera más accesible y más, ¿no? Va cambiando, ¿no? Exactamente. De hecho, sí que ya se tienen muchas más noticias, por ejemplo, de la instalación de la feria ya en lo que es el Raval. Ahí sí que hay muchas noticias porque se instalaban muchas casetas. O sea, se habla de casetas, pues como de puestos hoy en día, donde también se realizaban operaciones de compraventa, pues de objetos, bisutería, lo que son joyas, etcétera, etcétera. Que eso había una asociación de comerciantes valencianos que eran siempre muy asiduos a nuestra feria. Y entonces ellos traían ese tipo de material, lo que eran alhajas, lo que eran cuberterías, lo que era todo el tema de metal precioso, etcétera, etcétera. Y se llega a hablar de que en el Raval, que también hay que ver el Raval aquel como era, que no es como ahora, sino que una de las márgenes del Raval, pues digamos que no existían edificaciones o existían muy poquitas edificaciones, quedaría prácticamente aislada el famoso hospital de Nuestra Señora de los Remedios, que está conforme vamos hacia el archivo, pues en la margen derecha, pues ahí habría alguna edificación, pero digamos que esas eran las afueras del pueblo. Los hospitales se construían siempre a las afueras del pueblo. Y entonces, bueno, estaba ahí el hospital. Y en esa calle, pues era donde sí que ya se habla mucho de esa feria, de esas casetas y tal. Y conforme evolucionó, pues se llegó hasta la famosa Plaza de las Verduras. La Plaza de las Verduras. La Plaza de las Verduras era la plaza de la Iglesia de la Asunción. Y se llamaba la Plaza de las Verduras porque era donde se hacía el mercado. Ya. Entonces, claro, por lo visto, cuando termine, ya sabemos cuando termina aquí el mercado cómo queda todo, pues así debería de ser, porque hay muchas quejas de los curas de la época de que le dejaban todo aquello hecho o sea, que esto también es una tradición, lo de dejar el mercado después de irse. Claro, y supongo que no sería tan rápido de limpiar porque, ahora barredoras de estas mecanizadas y demás no habría en aquel momento, con lo cual sería todo a cepillito, o incluso dejando los animales sueltos por ahí. Bueno, los animales estaban sueltos porque era parte del pueblo. Pero te voy a decir una cosa, seguramente, con menos medios como había, seguramente el pueblo estaba más limpio que ahora. Sí, bueno, ¿Por qué? Pues porque cada uno limpiaría su puerta. Exactamente. Y luego hay otros pueblos mucho más pequeños que Ellín y con casi un servicio de limpieza mínimo que están muy limpios y da gusto de pasear y tal. Y aquí es que nos hemos concentrado, el ADN se nos ha transformado un poco y nos hemos vuelto mucho más gorrinetes, ¿no? O sea, no se necesita mucho personal de limpieza, se necesita que la gente sea un poco más limpia. Ensuciar menos, efectivamente. Bueno, pues vamos viendo recorrido, ¿no? Por donde ha ido pasando nuestra feria. ¿Dónde pondríamos la feria después de todo ello? Mira, Ellín era una ciudad que no tenía espacios abiertos. Y hubo un regidor que por cuestiones sanitarias vieron la necesidad de abrir el pueblo, dar espacios para que se abriese un poco, para que hubiese corriente de aire, por decirlo de alguna forma. Eso vino acarreado por el tema de las epidemias de cólera que prácticamente todos los veranos azotaban esta zona. Entonces, se dieron cuenta de que al estar en calles muy cerradas y tal, pues era más proclive a que los contagios fuesen mayores y más peligrosos. Entonces, vieron las necesidades. Creo que era así, en 1864-67, hay un expediente para la demolición de una casa de una señora, potentada de la época, y en la calle Bachiller. ¿Y qué originó la demolición de aquella casa? Pues lo que llamamos ahora la Plaza Nueva. O sea, la Plaza Nueva era una casa. Y entonces vieron que aquella casa estaba en ruinas, que tal y cual. Digamos que ahí
pues hubo unas negociaciones y al final se demolió y se hizo esa plaza. Como la feria iba creciendo, pues se necesitaba más espacio. Y en una época, pues digamos que se ensanchó a esa plaza en feria también. O sea, que seguía por la zona del Raval, Plaza de la Iglesia, y además también se une esa plaza nueva, o de Castelar, que le llamamos también en su momento. Ahí se amplió la feria. Se amplió por esas negociaciones de esa casa, que eso duró varios años, el tema del trámite de la demolición, y se creó esa plaza, que era simplemente para abrir el pueblo. El pueblo hay que entender en aquella época, es que más allá, o sea, más hacia acá, que digamos, no había nada, y no era como eso hoy. Era muchas casitas pequeñas, todo del Raval hacia arriba prácticamente, y digamos que en una casita pequeña vivía mucha gente, no como ahora, que necesitamos, como algunos futbolistas, una casa de 10.000 metros cuadrados para vivir uno solo. Y una vez estuve en un salón de una casa de este tipo, y digo, qué aburrimiento, ¿no? Porque tienes el sofá aquí, la tele a 300 metros, y cuando estés tú solo tendré una depresión aquí. Qué pena, miedo. De verdad, qué pena más grande. Claro. Tan solo, qué sensación de soledad. Claro, no ves a Putin en la cacho mesa ese de 40 metros de largo, pues un poco de tristeza, sí. Y entonces se vivía así, se vivían casitas pequeñas y mucha gente, y la gente vivía en la calle y en el campo. ¿Y siempre ha ido la feria hacia abajo? Quiero decir, de esta zona del casco antiguo, podríamos decir, hacia abajo, ¿o no? Sí. De hecho, posteriormente, lo que se hace es, digamos, conforme va creciendo el pueblo, se ve la necesidad de ir abriéndolo. Uh-huh. Entonces, hay otra demolición, que es en la calle El Sol, de una casa, que también es de una persona pues influyente de la época y tal, y que cedió una parte, bueno, creo que cedió la casa entera para que se demoliese y se abriese la calle del Sol. Entonces, en aquella época, que la calle se llamaba Antonio Falcón, porque era la casa, o sea, uno de los requisitos era que si yo dono mi casa, pues que a la calle le ponga mi nombre. Y entonces, bueno, pues se le puso el nombre y tal. Y entonces no sé si un año o 2 años, una cosa así, se hizo la feria en esa calle también. O sea, se instaló en esa zona. Y posteriormente, conforme va creciendo el pueblo, pues se va trasladando hacia las afueras. Hacia las afueras por el tema, sobre todo, de recoger la parte del ganado, de la feria del ganado, junto con el tema de las casetas y todo esto. O sea, de crear este ambiente. Pero además, las ferias, la feria de Yin, que es la que nos compete hoy, pues iba creando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque se necesitaba la necesidad de que cada vez viniese más gente a nuestra feria. ¿Para qué? Pues para que se dejase aquí las perricas. Claro. Y entonces aglutinar tal. Entonces, ¿qué se hacía? Pues con muy buen criterio, lo que se hacía era invertir. Lo que se recaudaba en feria, más lo que gestionasen los políticos de la época, pues se invertía. Se invertía para que la siguiente feria o el pueblo fuese más acogedor y que tuviese una feria más esplendorosa. De hecho, pues se le llegó incluso ya estamos más adelante, la primera obra importante que se hizo fue la del tren, que empezó el proyecto en 1851, etcétera, que costó mucho trabajo el que la vía férrea pasase por Ellín, porque estaba destinada a pasar por otro sitio que era más rentable económicamente para la empresa del ferrocarril, pero hubo aquí 2 gestores que batallaron a muerte para que la línea férrea pasase por aquí, teniendo la visión de que eso sería un bien muy grande para la zona, para la comarca, etcétera. Cosa que ahora, adiós tren. Nos hemos quedado aislados. Yo ahora que estoy viajando así un poquito tal, ves que realmente Yin solamente tiene transporte hacia Albacete regular y a Fuente Álamo y Ontú. Ya no tenemos más transporte, nada más que tu coche y el BlaBlaCar. Es muy lamentable, porque te vas a otros sitios y... O sea, aquí no sacaros el bono de cercanías, que en allí no nos vale. No nos vale.
Bueno, pues son cambios, claro, lógicamente, que se iban produciendo en la ciudad. Para cerrar el tema de lugares donde hemos tenido feria, ¿llegamos ya a esta parte donde la tenemos o qué cambios más nos sugieres hasta entonces? Pues mira, el siguiente cambio después de la calle del Sol fue cuando se construye lo que es el Jardín Martínez Parras, que se construye ahí pues por una obra que fue un fiasco, que fue la del famoso Coliseo, que al final no se terminó. Y bueno, pues decidieron de todo lo que era el perímetro del teatro, pues allanarlo, etcétera, etcétera, y luego se amplió un poquito más abajo hasta que se hizo lo que es la calle Melchor de Macanaz. Se instaló ahí, que era aquella famosa caseta, la foto esa de las sillas, etcétera, etcétera, que se hizo ahí. Se hizo un templete, que era donde amenizaba la banda de música pues las tardes de feria, etcétera, etcétera. Templete que la cubierta la hizo un calderero ribellese. Ah, sí, es verdad, alguna vez lo hemos comentado. Y el templete sí es obra de uno de ellos, ya no está, ya no se sabe dónde está. Una pena. Bueno, aquí conservamos las cosas. Una pena que ese templete no esté, porque hay personas que me han hecho comentarios sobre ese templete y parece ser que era una virguería. Sí, era una obra de arte. Una obra de arte. Porque antes se tenía gusto, a la hora de hacer las cosas se tenía gusto. Y yo que siempre he pensado que esto estará en algún sitio. Pues, si no todo, pues algún trozo. Yo creo que estará en algún sitio, en algún campo. Sí, eso es como el mercado de abastos. ¿Tú has visto el proyecto original del mercado de abastos? También, una preciosidad. Pues lo hemos degradado ya a lo que es hoy, que es pues un desastre arquitectónico. Y de hecho vas a cualquier sitio donde tienen aún conservado su mercado de abastos y lo han conservado intacto tal cual era y tal, y es una preciosidad. Sí. No hay que irse nada más que a Villarrobledo y ves el que hay allí, que tampoco hay que irse muy lejos. Pues lo que te comentaba, se hizo en el Jardín Martínez Parras, luego se siguió hacia abajo a lo que es la calle Melchor de Macanaz. Posteriormente, cuando se abrió la Gran Vía, pues se hizo en la Gran Vía, en un trocito de la Gran Vía, y ya hasta que se crea lo que es el recinto ferial que tenemos hoy en día, que es ahí donde se instala, que yo me acuerdo de chiquillo que la Feria del Ganado estaba en lo que es el parque infantil de tráfico. Allí se instalaba, yo me acuerdo de ver los gorrinos y las cabras y todas esas cosas y tal, y de muy chiquillo, y bueno, pues esa ha sido la evolución a lo largo de los lugares de la instalación de la Juanjo, feria. ¿y piensas que, no sé, esto es un poco aventurarse, ¿no? ¿Piensas que será el lugar ya definitivo? Porque realmente la feria no sé si crecerá mucho más, ¿no? Porque al fin y al cabo la feria antes tenía un sentido que ahora pues ha cambiado totalmente, ¿no? ¿Crees que será necesario volver a cambiar en algún momento porque se quede pequeño el recinto ferial? Te lo voy a decir tal cual percibo yo la realidad. La feria ha ido evolucionando y se ha ido desplazando por falta de espacio y por la cantidad de gente que visitaba nuestra feria. Había que dejarla en un sitio amplio y tal para que todo el mundo pues transitara tal. ¿Qué ocurre? Que Ellín, aunque no lo queramos ver, cada día tiene menos habitantes. Menos habitantes no de los que están inscritos en el censo, sino de los que realmente viven en Ellín. Y eso quiere decir que digamos que nos sobra recinto ferial. O sea, tenemos 2 momentos puntuales de que se llena, pero tú vas un lunes a las 8 de la tarde y puedes pasearte perfectamente porque no te vas a codear con nadie. Y si vas el martes te ocurre lo mismo, y si vas el miércoles lo mismo. El primer fin de semana es donde más se aglutina la gente. Y después ya es un decaimiento. El domingo por la tarde se van todos nuestros universitarios a sus destinos, porque el primer fin de semana es el día de encuentro de los universitarios, de los amigos que uno está en Valencia, el otro está en Murcia, tal, y se juntan. Y entonces no sobra espacio. Luego también hubo una obra, que yo siempre he sido muy crítica con esa obra, que fue lo de poner la comisaría en el lugar donde está. ¿Por qué? Porque ha limitado la capacidad del recinto ferial, ya que no se pueden instalar cosas colindantes con la comisaría. Nadie les va a hacer nada, pero bueno, sí, no se puede poner ahí nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que te limita esa parte. O sea, toda esa parte está limitada.
Entonces, pensando que era un recinto ferial, yo no lo hubiese instalado ahí, puesto que había lugares de sobra para hacer ese tipo de construcciones. Muy bien, pues ya veremos con el paso de los años si es ya el definitivo por siempre y para siempre. Estamos en tiempo de Vive la Feria. Hoy, historia de nuestra feria con Juanjo Villena. Enseguida continuamos. ¿Estás pensando en sacarte el permiso de conducir? Ven a Autoescuela Iniesta y consíguelo de una forma rápida y económica. Además, este verano tenemos precios especiales para estudiantes. Impartimos clases de teórico mañanas y tardes. También dispones de clases online todo el día. Autoescuela Iniesta. Gran porcentaje de aprobados con avanzados sistemas de enseñanza. Los tienes en Gran Vía 61 de Hellín y en autoescuelainiesta.es. Teléfono 967 54 32 29. Lo que necesites y cuando lo necesites, lo tienes 24 horas en tienda La Rambla 24/7. Alimentación, pan diario y productos de panadería, mellinas, droguería, bebidas frías, aperitivos, chuches, helados, hielo. La Rambla 24/7, calidad y buen precio en todo momento. Nos tienes en calle Esparto 2 de Hellín, frente a MRV. La Rambla 24/7, 24 horas a tu servicio. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla te invita a disfrutar de la Feria de Hellín 2022. Encuentra nuestra Feria del Vino DOP Jumilla en el Parque de Hellín el sábado día 1 de octubre desde las 12 de la mañana y hasta las 3. Ven a degustar nuestros vinos. Te ofrecemos momentos para disfrutar, compartir y brindar. Vive la Feria de Hellín 2022. Vive con pasión los vinos DOP Jumilla. Es un mensaje de la Denominación de Origen Protegida Jumilla. Un año más, vuelve Vive la Feria con Solo Radio Cope Hellín. Un programa ofrecido por la Diputación Provincial de Albacete para que estés informado de todo lo relacionado con la Feria de Hellín en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, patrona de Hellín, y en su honor nuestra feria y fiestas. Te tengo que rectificar. Dime, ¿te he acostumbrado? Bueno, y además le he rectificado más de uno y hasta me han hecho caso. Es Feria de Hellín y fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Sí, es verdad. No es la primera vez que me lo dices, tienes razón. Pero como soy un poco terco, tú sabes que yo... Bueno, yo te lo recuerdo todos los años te lo recuerdo. Es verdad. Pues eso, la feria de Hellín y las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Juanjo, ya nos hablabas de cambios importantes en la fisonomía de Hellín en torno a la feria, con esto de, bueno, pues la llegada del tren, que sin duda tuvo bastante fuerza la celebración de la feria, pero ¿qué cambios así más significativos podríamos tener en Hellín gracias y por la feria? Pues mira, empezamos por esa que no es poco. Uh-huh. Luego seguimos y se hizo, ¿cuál era el entretenimiento estrella de la época tal? Pues los toros. ¿Qué necesitaba Hellín? Una plaza de toros en condiciones. Como el pueblo no tenía, o sea, lo que era el ayuntamiento no tenía perricas para hacer la plaza de toros, ¿qué se hizo? Pues se sacaron participaciones para todo el mundo para construir la plaza de toros. Entonces casi todo el mundo era socio de la plaza de toros. Unos habían puesto dinero y otros habían puesto jornales para crear la plaza de toros. Y así poder llamar la atención de gente de fuera y que se dejase las perricas en la plaza de toros. El tren se aprovechó muy bien y hay hasta gente que yo creo que ha leído o me ha escuchado alguna vez, porque sí que había conciertos con la empresa del tren para poder traer con unos bonos especiales la gente a Hellín en feria. O sea, había unos billetes especiales con un precio reducido y eso siempre se anunciaba en todos los periódicos. Billetes reducidos para la feria de Hellín. Y luego también se intentó, o se quedó en el proyecto, pero se intentó de crear una feria al estilo la de Albacete, a la famosa sartén de Albacete. O sea, esto que yo he escuchado, creo recordar, con el alcalde de Madrid,
que hizo declaraciones precisamente en la Feria de Albacete de habría que poner para el año próximo pues unos billetes especiales para que pueda haber fluidez en los visitantes de Madrid, en la Feria de Albacete y demás. Esto ya se hizo con la Feria de Gin. Sí, pero fíjate, se hizo ya hace siglo y medio o más. Interesante. O sea, no hay nada. Hoy en día nadie inventa. Yo creo que cada vez tenemos menos capacidad de inventiva, tenemos menos capacidad de todo. Hemos degenerado mucho, el ser humano ha degenerado mucho y la capacidad inventiva, sobre todo a nivel político, es cero. Luego tenemos ese gran edificio que iba a albergar a más de 100 puestos, o sea que el edificio no iba a ser pequeño, y se le encargó a un Justo Millán joven, recién salido de la escuela, por decirlo de alguna forma. Lo que ocurre es que el ayuntamiento pues no le pagó. No le pagó. No le pagó. O sea, hizo el proyecto, pero no lo pagó. Y entonces él lo reclamó 100 veces. Oye, que he hecho el proyecto, me tenéis que pagar. Si no ejecutáis la obra es vuestro problema, pero yo quiero... Y entonces pues hicieron un trato con él. Y pues bueno, pues como no tenemos perras para darte, pues te hacemos arquitecto municipal. Y el hombre pues ya fue evolucionando, arquitecto municipal, arquitecto de la Diputación, arquitecto de tal, y fue una forma de pagarle aquel impago del proyecto de la Feria de Gin como edificio, o sea, como ese edificio rectangular que pillaba desde la calle Juan Martínez Parras, la calle Justo Millán, todo ese trozo. Era impresionante, o sea, todo ese trozo se supone que iba a ser, que estaba justo en la entrada de Gin, que antes se llamaba, me parece que era calle Murcia o algo así, pues por ahí era la entrada de Gin. Ya ves. Pues lo que habría cambiado la cosa, ¿no? Si hubiésemos tenido ese recinto a modo, pues como lo tiene Albacete, ¿no? Que fíjate, se ha convertido... Bueno, y que podía servir para muchas cosas, claro, para exposiciones, para todo. O sea, además ha cubierto. Porque había un problema con el tema de las inclemencias meteorológicas. Hay que tener en cuenta que la feria se concede desde el 14 de septiembre al 18 de septiembre, que eran fechas inamovibles. Ahora las vamos cambiando y tal. Pero claro, entonces llovía, no como ahora, que ahora te achicharras en cuanto sales a la calle. Pero solía llover y entonces siempre fastidiaba tanto la de Albacete como la de Gin. Y entonces había movimientos de fechas. Entonces se pensó en eso, tener un recinto cerrado, pues para que no llueva o no llueva, pues tener ahí el recinto. Y luego también digamos que la fisonomía también cambió a nivel urbanístico en el tema de las calles, la ampliación de las calles. De hecho... creo que fue en 1927. Es muy curioso porque antes de 1927. Antes de 1927, cuando el Ford despuntaba como coche utilitario, etcétera, y aquí se ampliaron las calles, o sea, se hizo lo que es la calle Melchor de Macanaz, los 4 caminos, la avenida de la Libertad, todo eso se hizo ese trazado y un trazado ancho y tal. Bueno, pues se disputó una carrera de coches aquí. No me digas. Sí, con 2 copas y todo, y Ford puso los pilotos y los coches. Fíjate. O sea, aquí hemos tenido de todo. Carrera de bicicletas de más de 100 kilómetros que pone, según se pone aquí en los programas. A finales del siglo XIX, una carrera de 100 kilómetros. 8 kilómetros más allá de Cieza y volver. Bueno, pues me la estoy imaginando porque entonces no había alquitrán. Sí. Entonces la carrera de bicicletas por un camino de tierra, pues mía. Era así. Juanjo, te vamos a poner deberes para otra ocasión, incluso, pues no sé, igual para el año que viene, que nos busques en los programas, que yo sé que visionas mucho y tienes oportunidad de acceder a muchos programas antiguos, muy antiguos, que nos saques esas actividades ya más o menos festivas que había un poco diferentes, ¿no? Esas que nos podrían llamar la atención, porque vamos, tú coges un programa normal de feria y ves pues muchas cuestiones que se repiten año tras año y tal y cual, pero seguro que había cosas que pueden resultarnos muy diferentes e incluso llamarnos mucho la atención. Lo dejamos eso para otro día. Pues fíjate, ¿vale? hemos comentado 2. No, esa es maravillosa. Yo eso de la carrera de los Ford, además eso no me lo has dicho nunca me habías comentado. No te lo voy a decir todo en un día, si no tampoco me das tiempo.
Muy bien, bueno, pues son cambios que va sufriendo la ciudad el pueblo de Ellín en aquel momento, hasta que se convierte en ciudad y que de alguna manera pues tiene una cierta vinculación con la celebración de la feria, porque la feria nos hemos dado cuenta en todos estos años que era mucho más importante de lo que nos pensamos, en la economía local, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, pero a mí me gustaría incidir un poquito también en esto, ¿no? En el negocio, en la economía, en lo que supone una feria en aquellos años para una localidad como Ellín. Bueno, pues es que, a ver, para que tú te instalases en la feria tenías que pujar. O sea, tú como comerciante tenías que venir y pujar para un puesto, para tener un puesto, con lo cual ya era un ingreso. Más una parte de las transacciones que tú hacías también iba a las arcas públicas. Y entonces todo ese dinero, claro, si tú hacías muchas transacciones tenías que pagar más, y si hacías menos transacciones, pues bueno, pues, acorde al tema, pero para establecerte necesitabas pagar, etcétera, etcétera. Claro, de ahí se sacaba mucho dinero, y entonces ese dinero es lo que hemos comentado antes, pues se invertía o bien para rellenar las arcas municipales o bien para invertir. Claro, en el capítulo de inversiones, cuanto más invertías y en cosas más atractivas, para acaparar más gente, pues digamos que la caja la llenaban más. Entonces era importantísimo. ¿Ahora qué se hace? Pues se hace, yo creo que se hace el ejercicio contrario. Es gastar mucho y ya está. Y no hay más. Contar de tener a la gente contenta, ¿no? En feria. Yo ahora, que hace tiempo que ya soy muy crítico, pues ahora también soy más crítico, me voy haciendo más viejo, voy siendo más abuelo cebolleta. Entonces, cuando alguien va a hacer algo, yo lo analizo. A ver, dice que va a hacer esto. ¿Por qué lo va a hacer? ¿En qué momento lo va a hacer? Porque todo tiene una explicación. Y luego te das cuenta, se destapa todo y dices, amigo, que te he pillado. Qué mal pensado eso. Sí. No siempre va a ser así, hombre. Ya verás cómo voy a hacer Puede un libro. Haber intereses positivos en alguna cosita, ¿no? Sí, bueno, claro que lo hay. Claro que lo hay. Bueno, intereses positivos quiero decir para todos los demás, ¿no? Hombre, también, sí. Pero a ver. En pocos casos, pero bueno. No, que tú puedes hacer eso, pero por eso te he dicho en qué momento y cómo. ¿Y para quién? ¿Y para qué? O sea, todas esas preguntas te las tienes que hacer cuando se va a hacer. Tú, por ejemplo, llegas y dices, mira, ha salido esto y esto lo voy a hacer ahora. Sin importarte otra cosa. Ha llegado esto, he gestionado esto, pues voy a hacer esto. Pero, bueno, tiene su cosa ahí que la tienes que analizar muy profundamente. Quiere pero no quieres. Ahí... Pero bueno, a buen entendedor, sí. Las palabras son. Muy bien, bueno, lo que sí está claro es que para el ayuntamiento y para la ciudad en general, pues la feria siempre económicamente, en esos años sobre todo, incluso yo me atrevo a decir mucho después, era, bueno, pues un volumen económico importante que incluso en algún caso ha salvado a Ellín, ¿no? El resto del año. Con todos los negocios que se hacían en esa feria. Totalmente. Tú imagínate, ahora mismo hay pueblos pequeñitos que organizan un festival. Yo, vamos, como yo tengo a mi heavy en casa, sé todo esto cómo se mueve. Un pueblo de 4.000 habitantes que te organiza un festival de los más importantes a nivel europeo de rock, y dice, ¿y estos cómo hacen esta película y tal? Bueno, pues con eso ya sacan ingresos para mantener el ayuntamiento todo el santo del año. ¿Por qué? Porque lo hacen atractivo, viene gente de los que ellos controlan que vienen, saben que se van a dejar la pasta y organizan ese tipo de eventos. Yo lo que sí me he dado cuenta, y ya cambiamos de tema porque quiero también poner sobre la mesa algo creo que es importante y que creo que también en alguna ocasión ya hemos comentado, pero antes en lo económico, ¿no? Sí que era el ayuntamiento, ¿no? Quien organizaba todo. Quiero decir, el alquiler de los puestos, el tal, sí. Todo eso era el ayuntamiento directamente, que ahora todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la gestión de todas las atracciones de feria y tal, pues, se le da a una asociación, ¿no? De feriantes, la contratación de grupos y demás se da a una empresa, ¿no? O sea, es un poco como que, bueno, pues como tú decías, gastamos dinero público,
vamos a hacer una gran feria, pero ya no tiene esa repercusión económica ni el ayuntamiento, como en aquellos tiempos, claro, que no digo que sea mejor ni peor, sino que, era otra forma de ha cambiado, ¿no? Otra forma la forma de hacerlo y de verlo. Ahora ya no tiene la visión el ayuntamiento de decir, bueno, aquí hay unos ingresos importantes en feria, ¿no? Claro, por ejemplo, la instalación de las casetas no lo hacía directamente el ayuntamiento. Uh-huh. Lo que hacía era subastar a quién se iba a quedar con la construcción de las casetas. Bueno, pues ya sacaba perras, uh-huh. Sacaba el que las hacía y sacaba el ayuntamiento. ¿Y quién las alquilaba? Claro, llega el ayuntamiento y dice, a ver, ¿quién quiere montar las casetas? Pues yo y yo. Pues venga, a ver, a pujar. Pues se pujaba en una subasta y el que más pujaba, pues ese se quedaba. Precio de salida, tanto. Y entre ellos se peleaban y pues yo doy tanto, pues trae para acá, a la saca. Y ya lo que tú saques, para ti. O sea, era una forma directa pero indirecta de hacerlo. Sí. Ahora es, yo te lo monto, ¿no? Y tú haces tu negocio. Entonces, el cambio de visión es muy grande. Claro, también es cierto que a lo mejor si lo haces de esa forma no se instala aquí ni Dios. Claro. Juanjo, nos quedan 5 minutitos, qué pena, la verdad que me ha pasado demasiado rápido el tiempo. Y hacías una distinción que tiene razón, muchas veces ya me lo has recordado, y es la Feria de Ellín y las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona de Ellín, que llega un momento que se fusiona. ¿En qué momento comienza a celebrarse la feria y fiestas con esas fiestas en honor a la patrona, pues, más o menos? Pues mira, la patrona es patrona en 1906. Uh-huh. Un señor de Yeste se encerrija y solicita que la Virgen del Rosario sea patrona de allí. Monta un pollo del carajo en el pueblo y al final pues es patrona. De hecho, él mismo costea una corrida de toros en honor ese mismo año. A la Virgen. Vale. Fue unos años después, cuando estaban estos problemas de la climatología y tal, los que fueron los comerciantes valencianos, lo que le propusieron al Ayuntamiento de Ellín, oye, si retrasas una semana la feria, nosotros podríamos venir, porque tenemos que ir a otra feria y claro, nos coinciden las fechas. Y para nosotros, la verdad, pues nos quedaríamos antes en la otra feria que nos pilla más cerca de Valencia que en la de Ellín. Entonces hubo ese tipo de negociaciones y vieron esa fórmula que a la gente pues le gustó. Y bueno, vamos a decirle al pueblo que la vamos a hacer la feria en honor a la Virgen del Rosario. Y entonces, pues bueno, pues aquello les gustó, pero fue una iniciativa y una propuesta que hicieron los comerciantes valencianos porque no les venía bien las fechas para poder venir aquí. Eso fue en 1911, creo. 1911. Y ahí es cuando ya... se busca lo más cercano posible a las festividades de la Virgen del Rosario, que las festividades de la Virgen del Rosario pues es lo que se hace hoy en día, pues una misa, se hace una pequeña procesión, pues entonces por donde tocaba... Y era una fiesta religiosa, no era una fiesta de tirar cohetes. La que era de tirar cohetes era la feria. Y entonces, bueno, pues se ha buscado esa fórmula y se le va dando vueltas y ya pues le vamos poniendo en honor y no es en honor, porque la feria de allí nació mucho antes que el patronato a la Virgen del Rosario. De todas formas, yo creo también que es un poco por comodidad, porque si tienes que estar haciendo cada vez que lo dices, ¿no? Feria de Ellín y fiestas en honor a la Virgen del Rosario, pues queda mejor decir feria y fiestas en honor. Pero al pan y al vino. Tienes razón, pero bueno, al fin y al cabo, pues son esas cosas que tiene el paso de los años y que al fin y al cabo, bueno, pues sí. Tampoco tiene mayor importancia. Queda bien, ¿no? Para que se sepa que tenemos una feria y una fiesta. Eso, es que con el tiempo se unieron, pero que son dos cosas muy diferentes. Exacto. Porque hemos hablado también de los lugares por donde se ha ido haciendo la feria y no hemos hablado de las fechas. Las fechas también han ido cambiando, tú lo acabas de comentar. Incluso tuvimos aquella experiencia en julio, en agosto. En verano. Fue en agosto, creo, ¿no? Sí, en el mes de agosto. En agosto, porque decían que era mejor,
porque había más gente, porque luego no hay gente. Si el problema de la gente en septiembre no es ni la climatología ni otra cosa, ya te lo digo, es la gente que migra de Ellín justo cuando termina la feria. No hay nada más que el lunes siguiente de feria te das una vuelta por el pueblo a las 8 de la tarde y verás qué deprimente es, porque yo el otro día pillé una depresión de caballo, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Sí, ¿por qué? ¿Por qué dices bueno, eso? Pues porque vas a otro lugar y ves el ambiente de jóvenes, el día a día, de las terrazas de jóvenes, de las compras de jóvenes, todo. O sea, un pueblo infestado de jóvenes, y cuando llegas aquí a la villa, pues creo que la más joven que me encontré un domingo a las 8 de la tarde tenía 80 años. Entonces, pues me sentía un poco angustiado por el tema. No vi ni un joven más. En fin, es lo que nos hemos labrado durante mucho tiempo, y por unas iniciativas que han tenido algunos nefastas, y entonces nos han dejado esta semilla. Bueno. Y en cuanto a la feria, ¿cómo lo ves ya para ir finalizando? ¿Irá más? ¿Irá menos? ¿Desaparecerá como tal? ¿Cómo lo ves tú esto, por ejemplo? No te voy a decir dentro de otros 100 años, pero ¿cómo lo ves esto con el paso de los años? Pues vamos a ver, esto depende del arrojo que le echen desde las instituciones. Si apuestan por la feria, que ya digo, que para mí siempre ha sido la fiesta más importante que ha tenido Ellín, pues si lo ven así y apuestan por ello, pues irá a más, pero siempre hay que hacerlo con mucha imaginación y con mucha imaginación y con mucha con mucha visión de futuro, ¿vale? Si no se hace así, la feria irá a pique. Muy bien, Juanjo Villena, ha sido como siempre un placer. Ya me gustaría a mí tener mucho más tiempo, porque esto de que me digas, sabes que me rechinan los dientes cuando me dices es la fiesta más importante que tiene Ellín, a mí me rechinan los dientes. No? Que no dudo que en su momento lo fuera, pero me rechinan los dientes y sabes tú por qué. Pero no puedo entrar en detalle porque no tenemos tiempo. Tenemos que terminar, pero bueno, que nosotros días tenemos. Que esto es una fiesta, lo otro es una celebración, lo otro es una celebración religiosa, y esto es una fiesta que no tiene nada que ver. Juanjo, que te aprecio mucho y lo sabes, y además nos has hecho, como siempre, disfrutar muchísimo en este programa, esta clase de historia que nos das referida a nuestra feria. Un abrazo y que disfruten mucho de la feria. Bueno, lo que se pueda. Hasta la otra ocasión, que a ver si tenemos oportunidad en esta temporada de tener, ¿vale? Yo tengo ya ganas de venir de vez en cuando. Cuando tú quieras. Seguimos. Dale forma a tus ideas en Carpicer. Cocinas, baños, armarios, mamparas, puertas de interior y exterior, tarimas. Además, en Carpicer somos distribuidor y punto de venta oficial de Quickstep en la comarca, la mejor tarima del mercado. Financiamos tus compras sin intereses. Carpicer. Ahora nos tienes en callejón de entrada a parking de Mercadona, junto a antiguas instalaciones. Teléfono 645 77 80. Carpicer, calidad y confort. Si eres autónomo o empresario, necesitas soluciones eficaces en la gestión de tu negocio. Para ello, tienes a tu servicio VG Asesores, asesoría integral a medida. En VG Asesores también realizamos gestiones para particulares, declaraciones de renta, servicio de trámites con todas las administraciones públicas, seguros, administración de fincas. Visítanos en calle Balmes 5 de Ellín, frente a antiguo Horno de Portaña. Horario de oficina de 8 a 13:30 y de 15:30 a 18:30. VG Asesores. Servicios de asesoría para autónomos, empresas y particulares. Teléfono 967 68 07 17. Fontanería Limortí. 100 años ofreciéndote servicios profesionales en calefacción y fontanería. Además, te proponemos lo último en mamparas y muebles de baño, griferías, platos de ducha a medida, limpiafondos automáticos, accesorios y productos para piscinas. Lo que necesites y cuando lo necesites, llama a Fontanería Limortí. Nos tienes en calle Alejandro Tomás 6 de Ellín, junto a Jardín de los Tamborileros. Teléfono 670 69 24 71. Fontanería Limortí, a tu servicio. Porque sé que estás aquí.
Pues así llegamos al final del programa de hoy, siempre agradeciendo vuestra escucha, vuestra atención e invitaros, por supuesto, al programa de mañana. A las 6 estaremos aquí, como es habitual, en Vive la Feria. Y mañana vamos a unir la Semana Santa con la feria. Mañana vamos a buscar esa unión que desde hace ya décadas existe entre el mundo cofrade y la feria de Ellín, que ha sido siempre bastante importante, y mañana la analizamos. Gracias por la atención prestada. Nuestro agradecimiento también, por supuesto, a nuestro buen amigo Juanjo Villena, que un día más nos ha hecho disfrutar muchísimo con nuestra historia. Y lo dicho, la invitación a que continúes con nosotros. Hoy tenemos fútbol, tenemos Champions y tenemos otros muchísimos contenidos interesantes. Sigue con nosotros, hay mucho que escuchar. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Feria de Ellín, en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Atracciones, espectáculos, toros, deporte, gastronomía, cultura, tradición. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todos tenemos mucho que ver y mucho que disfrutar en la Feria de Ellín. Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles, 14 de septiembre. Con Expósito, la última hora en la linterna.